Buenas noches, queridos hermanos. Gracias por acompañarnos una vez más en nuestra transmisión. Les invitamos a subir todo el brillo y volumen a sus dispositivos, así como activar el modo silencio para los mensajes y las notificaciones. Las intenciones del día de hoy son por la salud de nuestros hermanos Javier Orozco, Yolanda González, Isidro Peralta, Aurelia Cruz, Genoveva Pérez, Margarita Hernández, Magnolia Romero, Paulina Dolores, Alma Ébenes, Josefa y Dora Custodio. Dispongamos pues nuestro corazón para vivir esta Eucaristía, puestos de pie y cantando. Dios es fiel, guarda siempre su alianza, libra al pueblo de toda esclavitud. Su palabra resuena en los profetas, reclamando el bien y la virtud. Pueblo en marcha por el desierto ardiente, horizontes de paz y libertad. Asamblea de Dios, eterna fiesta, tierra nueva, perenne libertad. Asamblea de Dios, eterna fiesta, tierra nueva, perenne libertad. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y el amor de Jesucristo, que nos llama a la conversión, estén con todos ustedes. Y con su espíritu. Hermanos, para participar dignamente en estos sagrados misterios, reconocemos ante Dios nuestros pecados. Decimos juntos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho, de pensamiento, palabras, obra y omisión. Por mi culpa, por mis grandes culpas. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Oremos. Señor Dios, por cuya inefable gracia nos enriqueces con toda clase de bendiciones, concédenos pasar de nuestros antiguos pecados a una nueva vida, para prepararnos a la gloria del reino celestial. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Dispongamos nuestro corazón para escuchar la palabra de Dios. Del libro del profeta Daniel. En aquel tiempo vivía en Babilonia un hombre llamado Joaquín, casado con Susana, hija de Kelcías, mujer muy bella y temerosa de Dios. Sus padres eran virtuosos
y habían educado a su hija según la ley de Moisés. Joaquín era muy rico y tenía una huerta contigua a su casa, donde solían reunirse los judíos porque era estimado por todos. Aquel año habían sido designados jueces 2 ancianos del pueblo. Eran de aquellos de quienes había dicho el Señor: en Babilonia la iniquidad salió de ancianos elegidos como jueces, que pasaban por guías del pueblo. Estos frecuentaban la casa de Joaquín, y los que tenían litigios que resolver acudían ahí a ellos. Hacia el mediodía, cuando toda la gente se había retirado ya, Susana entraba a pasear en la huerta de su marido. Los 2 viejos la veían entrar y pasearse diariamente, y se encendieron de pasión por ella. Pervirtieron su corazón y cerraron sus ojos para no ver al cielo ni acordarse de lo que es justo. Un día, mientras acechaban el momento oportuno, salió ella como de ordinario con 2 muchachas de su servicio, y como hacía calor, quiso bañarse en la huerta. No había nadie allí, fuera de los 2 viejos que la espiaban escondidos. Susana dijo a las doncellas: tráiganme jabón y perfumes, y cierren las puertas de la huerta mientras me baño. Apenas salieron las muchachas, se levantaron los 2 viejos y corrieron hacia donde estaba Susana y le dijeron: mira, las puertas de la huerta están cerradas y nadie nos ve. Nosotros ardemos en deseos de ti. Consiente y entrégate a nosotros. Si no, te vamos a acusar de que un joven estaba contigo y que por eso despachaste a las doncellas. Susana lanzó un gemido y dijo: no tengo ninguna salida. Si me entrego a ustedes, será la muerte para mí. Si resisto, no escaparé de sus manos. Pero es mejor para mí ser víctima de sus calumnias que pecar contra el Señor. Y dicho esto, Susana comenzó a gritar. Los 2 viejos se pusieron a gritar también, y uno de ellos corrió a abrir la puerta del jardín. Al oír los gritos en el jardín, los criados se precipitaron por la puerta lateral para ver qué sucedía. Cuando oyeron el relato de los viejos, quedaron consternados, porque jamás se había dicho de Susana cosa semejante. Al día siguiente, todo el pueblo se reunió en la casa de Joaquín, esposo de Susana, y también fueron los 2 viejos llenos de malvadas intenciones contra ella, para hacer que la condenaran a morir. En presencia del pueblo dijeron: vayan a buscar a Susana, hija de Quelcías y mujer de Joaquín. Fueron por Susana, quien acudió con sus padres, sus hijos y todos sus parientes. Todos los suyos y cuantos la conocían estaban llorando. Se levantaron entonces los 2 viejos en medio de la asamblea y pusieron sus manos sobre la cabeza de Susana. Ella, llorando, levantó los ojos al cielo, porque su corazón
confiaba en el Señor. Los viejos dijeron: mientras nosotros nos paseábamos por la huerta, entró ésta con 2 criadas. Luego les dijo que salieran y cerró la puerta. Entonces se acercó un joven que estaba escondido y se acostó con ella. Nosotros estábamos en un extremo de la huerta y al ver aquella infamia corrimos hacia ellos y los sorprendimos abrazados. Pero no pudimos sujetar al joven porque era más fuerte que nosotros. Abrió la puerta y se nos escapó. Entonces detuvimos a ésta y le preguntamos quién era el joven, pero se negó a decirlo. Nosotros somos testigos de todo esto. La asamblea creyó a los ancianos que habían calumniado a Susana y la condenaron a muerte. Entonces Susana, dando fuertes voces, exclamó: Dios eterno, que conoces los secretos y lo sabes todo antes de que suceda. Tú sabes que estos me han levantado un falso testimonio y voy a morir sin haber hecho nada de lo que su maldad ha tramado contra mí. El Señor escuchó su voz. Cuando llevaban a Susana al sitio de la ejecución, el Señor hizo sentir a un muchacho llamado Daniel el santo impulso de ponerse a gritar: yo no soy responsable de la sangre de esta mujer. Todo el pueblo se volvió a mirarlo y le preguntaron: ¿qué es lo que estás diciendo? Entonces Daniel, de pie en medio de ellos, les respondió: Israelitas, ¿cómo pueden ser tan ciegos? Han condenado a muerte a una hija de Israel sin haber investigado y puesto en claro la verdad. Vuelvan al tribunal, porque esos le han levantado un falso testimonio. Todo el pueblo regresó deprisa y los ancianos dijeron a Daniel: ven a sentarte en medio de nosotros y dinos lo que piensas, puesto que Dios mismo te ha dado la madurez de un anciano. Daniel les dijo entonces: separen a los acusadores, lejos el uno del otro, y yo los voy a interrogar. Una vez separados, Daniel mandó llamar a uno de ellos y le dijo: viejo en años y en crímenes, ahora van a quedar al descubierto tus pecados anteriores, cuando injustamente condenabas a los inocentes y absolvías a los culpables contra el mandamiento del Señor. No matarás al que es justo e inocente. Ahora bien, si es cierto que los vistes, dime debajo de qué árbol estaban juntos. Él respondió: debajo de una acacia. Daniel le dijo: muy bien, tu mentira te va a costar la vida, pues ya el ángel ha recibido de Dios tu sentencia y te va a partir por la mitad. Daniel les dijo que se lo llevaran. Mandó traer al otro y le dijo: raza de Canaán y no de Judá, la belleza te sedujo y la pasión te pervirtió el corazón.
Lo mismo hacían ustedes con las mujeres de Israel, y ellas por miedo se entregaban a ustedes. Pero una mujer de Judá no ha podido soportar la maldad de ustedes. Ahora dime, ¿bajo qué árbol los sorprendiste abrazados? Él contestó, debajo de una encina. Replicó Daniel, también a ti tu mentira te costará la vida. El ángel del Señor aguarda ya con la espada en la mano para partirte por la mitad. Así acabará con ustedes. Entonces toda la asamblea levantó la voz y bendijo a Dios, que salva a los que esperan en Él. Se alzaron contra los dos viejos, a quienes con palabras de ellos mismos Daniel había convencido de falso testimonio, y les aplicaron la pena que ellos mismos habían maquilado contra su prójimo. Para cumplir la ley de Moisés, los mataron, y aquel día se salvó una vida inocente. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Nada temo, Señor, porque tú estás conmigo. Nada temo, Señor, porque tú estás conmigo. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace reposar, y hacia fuentes tranquilas me conduce, para reparar mis fuerzas. Nada temo, Señor, porque tú estás conmigo. Por ser un Dios fiel a sus promesas, me guía por el sendero recto. Así aunque camine por cañadas oscuras, nada temo porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me dan seguridad. Nada temo, Señor, porque tú estás conmigo. Tú mismo me preparas la mesa, a despecho de mis adversarios. Me unges la cabeza con perfume y llenas mi copa hasta los bordes. Nada temo, Señor, porque tú estás conmigo. Tu bondad y tu misericordia me acompañarán todos los días de mi vida, y viviré en la casa del Señor por años sin término. Nada temo, Señor, porque tú estás conmigo. Nos ponemos de pie. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. No quiero la muerte del pecador,
sino que se arrepienta y viva, dice el Señor. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús se retiró al monte de los Olivos y al amanecer se presentó de nuevo en el templo, donde la multitud se acercaba y él, sentado entre ellos, les enseñaba. Entonces los escribas y fariseos le llevaron a una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola frente a él le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en fragante adulterio. Moisés nos manda en la ley apedrear a estas mujeres. ¿Tú qué dices? Le preguntaban esto para ponerle una trampa y poder acusarlo, pero Jesús se agachó y se puso a escribir en el suelo con el dedo. Como insistían en su pregunta, se incorporó y les dijo: Aquel de ustedes que no tenga pecado, que le tire la primera piedra. Se volvió a agachar y siguió escribiendo en el suelo. Al oír aquellas palabras, los acusadores comenzaron a escabullirse. Uno tras otro empezaron por los más viejos hasta que dejaron solos a Jesús y a la mujer, que estaba de pie junto a él. Entonces Jesús se enderezó y le preguntó: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Nadie te ha condenado? Ella contestó: Nadie, Señor. Y Jesús le dijo: Tampoco yo te condeno, vete y no vuelvas a pecar. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nos podemos sentar. El día de hoy escuchamos estas narraciones donde se nos presentan dos mujeres que son acusadas injustamente. Bueno, una injustamente y la otra pues sí era culpable. Pero ambas tienen jueces injustos, jueces que las persiguen. Vemos cómo en la narración del profeta Daniel, de esta mujer llamada Susana, cómo es víctima de dos ancianos, de dos personas que llenas de deseo, llenas de cosas malas en su corazón, buscan hacerle daño, buscan arruinarle su vida. Y en un momento cuando se encuentran con ella piensa: si les sigo a ustedes, si consiento lo que ustedes me piden, voy a morir, dice ella. Y si no, seré presa de sus manos, algo similar menciona ella, ¿no? Como ella, pensando en las consecuencias, ¿verdad?, de sus acciones, piensa que si cede a las invitaciones de estos hombres, va a quedar mal con Dios, porque va a pecar. Por eso dice ella: voy a morir. Y si no les hago caso, pues seré presa de sus calumnias, de las cosas que digan contra mí. Y ella prefiere, a pesar de todo, seguir a Dios, seguir lo que dice la ley de Moisés. ¿Cuántas veces nosotros en nuestra vida cotidiana, por ejemplo en los momentos en que estamos ahorita, nos encontramos en situaciones similares, en la que tenemos dos opciones: o seguir lo que me dice Dios o seguir lo que me dice el mundo? Muchas veces pareciera la más fácil o la salida más sencilla, sin tener tantos problemas, seguir las cosas del mundo. Y
y dejar de un lado lo que me dice Dios. ¿Cuántas veces también en estas situaciones que tenemos que elegir, que en estas situaciones difíciles, lo primero que perdemos es la fe? O la cosa que tenemos es que nos alejamos de Dios. Pero Susana nos demuestra o nos da un ejemplo de cómo debemos de actuar nosotros. ¿Cuál debe de ser nuestra elección? Y es siempre seguir las cosas de Dios. Y ella ya cuando era condenada a muerte, cuando ya habían narrado toda la historia estos dos ancianos, y había sido condenada a muerte, en este momento difícil, eleva una oración a Dios. Se encomienda a Dios. Y dice la lectura, y fue escuchada. Y Dios mueve el corazón de Daniel para que le ayude, por así decirlo. Pues la invitación es esta, ¿no? Aunque a veces tengamos jueces injustos, estemos ante situaciones muy adversas, nunca tenemos que perder la confianza en Dios. Confiar plenamente en Él, como la situación en la que estamos actualmente. Tenemos que confiar en Dios, tenemos que confiar en su misericordia y en su poder. El Evangelio nos habla de la mujer, de esta mujer adúltera que es acusada. Ella sí era culpable, a ella sí la habían encontrado en un pecado, estaba cometiendo un pecado. Y la llevan a Jesús y le dicen, la hemos encontrado en flagrante adulterio. La ley de Moisés dice que la tenemos que matar, la tenemos que apedrear. Y Jesús, que es el único capaz de juzgar, hace caso omiso ante esta acusación. No les toma mucha importancia. Y dice el Evangelio que se agacha y empieza a escribir en la tierra. Y las personas insisten y le dice, el que esté libre de pecados, que tire la primera piedra. Y es aquí cuando se empiezan a alejar. Algunos dicen, ¿verdad? No podemos saber si es así o si no, pero algunos exégetas, algunos estudiosos de la Biblia dicen que lo que escribía Jesús en el suelo eran los pecados de estos hombres. No lo vamos a saber. Quizá en el cielo sabremos qué cosa escribía realmente, ¿verdad? Pero mientras aquí tendremos siempre esa duda. Pero como después de esto las personas se comienzan a alejar, sobre todo los ancianos. ¿Cuál es la invitación de este evangelio? Muchas veces nosotros nos colocamos en el papel de jueces. Cuando vemos a una persona que ha cometido un error, que ha cometido un pecado, lo juzgamos, hablamos de ellos. Decimos que cómo es capaz que haga esto. Pero nunca nos vemos a nosotros mismos. Nadie de nosotros, nadie aquí en la tierra está libre de pecados. Nadie. Todos tenemos algo en nuestra vida, en nuestro corazón, de lo que le tengamos que pedir perdón a Dios. Y la invitación es esa, a que veas tu corazón, a que veas tu vida y reconozcas cuáles son tus pecados. Y que te haga comprender y que te haga entender que tú no eres más que el que está a tu lado. Porque todos tenemos culpas, todos tenemos pecados. Y es lo que nos dice Jesús. El único juez, el único capaz de juzgar es Dios. Él sí. Y aún así, siendo capaz, no juzga a esta mujer. Le dice al final, dice, tampoco te condeno, vete y ya no vuelvas a pecar. Tenemos que tener la fe en un Dios misericordioso, en un Dios que perdona.
Y como creemos en eso, como creemos en un Dios que perdona, en un Dios de misericordia, nosotros estamos también invitados a ser misericordiosos, a ser capaces de perdonar a nuestros hermanos, a ser capaces de perdonar a nuestro prójimo. Lo menos que tenemos que hacer es juzgarlos. Dice por ahí, ¿no? Un dicho, ¿no? Nadie sabe el fondo de la olla sino la cuchara. Entonces, nosotros muchas veces no sabemos qué pasa en la vida de los demás. No sabemos qué pasa en la vida de nuestros hermanos y nos convertimos en jueces. Y tantas veces somos injustos porque no conocemos la vida realmente de nuestro prójimo. Veamos nuestras vidas y en este tiempo de Cuaresma veamos cuál es la invitación de Dios, en qué cosa tenemos que cambiar. Que así sea. En este tiempo de conversión, oremos, hermanos, a Dios nuestro Padre por todos los hombres y digámosle confiadamente: te rogamos, Señor. Te rogamos, Señor. Para que el Señor, que consagró con su ayuno los días de la Santa Cuaresma, bendiga la penitencia de su Iglesia y la proteja de los ataques del enemigo. Oremos. Te rogamos, Señor. Para que se apiade de todos los hombres y les conceda el arrepentimiento a cuantos viven apartados del bien. Oremos. Te rogamos, Señor. Para que socorra a cuantos padecen hambre, inspire sentimientos de caridad a los que tienen riquezas y multiplique los frutos de la tierra. Oremos. Te rogamos, Señor. Para que cuantos en este tiempo de Cuaresma buscamos sinceramente a Dios, recibamos la plenitud de su perdón. Oremos. Te rogamos, Señor. Dios Todopoderoso y Eterno, escucha las oraciones de tu pueblo, perdona sus pecados y purifica su espíritu, para que cuantos con amor observamos las penitencias cuaresmales, obtengamos la paz y la misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Gracias por esta ofrenda de amor, Jesús. Vienes a quedarte en mi corazón. Y aunque poderoso y eterno eres tú, en un panecito, por amor a mí, te haces pequeñito como yo. Traigo en mis manos una vela encendida. Es mi vida entera que ante tu altar yo te vengo a ofrecer. Gracias por tus dones, porque conmigo estás, y por todo lo que tengo, mi Señor, que de tus manos recibí. Traigo en mis manos una vela encendida. Es mi vida entera que ante tu altar yo te vengo a ofrecer. Nos ponemos de pie. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Concédenos, Señor, a quienes nos disponemos a celebrar los santos misterios,
que podamos presentarte con alegría nuestras almas ya purificadas como fruto de nuestra penitencia corporal. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque has querido que nosotros pecadores encontremos en nuestras privaciones voluntarias un motivo para bendecirte, ya que nos ayudan a refrenar nuestras pasiones desordenadas y al darnos ocasión de compartir nuestros bienes con los necesitados, nos hacen imitadores de tu generosidad. Por eso, con la multitud de los ángeles te alabamos a una sola voz, diciendo: Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana, 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 hosana en el cielo. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Hosana, 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 hosana en el cielo. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús.
Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro obispo Gerardo de Jesús, con todos los pastores que cuidan de tu pueblo, lleva a la perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que se han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con su espíritu. Dense fraternalmente el saludo de paz. La paz del Señor esté con ustedes, hermanos. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Hermanas y hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón, y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Oración por el pueblo de Tabasco. Padre misericordioso, Señor del cielo y de la tierra, hoy estamos ante ti llenos de fe, pero atribulados por los peligros que nos acechan. El dolor y angustia de nuestras familias en todo Tabasco al afrontar esta enfermedad de coronavirus. Nos reconocemos humildes y pecadores. Acudimos a ti porque sabemos que eres nuestro único Salvador. Señor, tú eres nuestro refugio y fortaleza. A tu infinita misericordia nos acogemos. Ten compasión de tu pueblo que peregrina en Tabasco, que únicamente en ti pone su esperanza. Aleja de nuestro suelo la enfermedad, la angustia y la desesperación. Nos sentimos como la imagen de tu Hijo Cristo Rey, Señor de Tabasco, atados de pies y manos, con dolor y golpeados con esta enfermedad. Mira el rostro de tu amado Hijo Jesús en los niños, en los adultos mayores, en los enfermos, en los hermanos más pobres y necesitados, en todos y cada uno de nosotros. Fortalece y concédeles tu gracia a quienes trabajan por el bienestar de todos. Cuida de manera especial a quienes se esmeran en su servicio para preservar la salud y vida de sus hermanos. Concédenos a todos un corazón nuevo, que esté siempre bajo tu protección, que todo cuanto hagamos sea grato a tus ojos. Fortalécenos con el poder del Espíritu Santo para permanecer fieles y firmes en la fe, la esperanza y la caridad, y haznos sentir la presencia amorosa de Nuestra Señora de Guadalupe. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Nos ponemos de pie. Oremos. Que los sacramentos que hemos recibido, Señor, nos purifiquen de nuestras malas inclinaciones y fortalecidos con tu bendición corramos a tu encuentro, siguiendo las huellas de Cristo, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. En la alegría del Señor permanecemos en su paz. Demos gracias a Dios.